Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Bienvenidos una vez más al tercer capítulo de El umbral de lo desconocido. Mi nombre es Cali Mercado y me encuentro con mis compañeros Abraham Martínez y Fernando Malfabón. Y pues les agradecemos la escucha de siempre en este tercer capítulo, como ya lo mencioné. Hoy vamos a hablar sobre Las criaturas mitológicas. Criaturas y mitologías, y en especial a los duendes, los aluches y los chaneques, que ahorita vamos a indagar un poco más sobre ello. ¿Y quién quiere empezar con esta mágica sección? Pues, ¿qué les parece si nos vamos en primera instancia con estas mitologías mexicanas? E incluso no son mexicanas, porque los duendes, pues, como bien sabemos, también hay en diferentes partes del mundo. Entonces, conocidos de diferente forma, pero a final de cuentas, pues, esta mitología de los duendes, pues, es amplia y vasta para poder comenzar con este tipo de temas. ¿Qué les parece? Pues esta parte de los duendes y de los aluches es muy importante porque habla un poco de la mitología mexicana, y cuando hablamos de mitología mexicana hablamos de representaciones que van más allá del catolicismo, del cristianismo. Son cuestiones que se funden con nuestra identidad nacional y que pues son sincretismos culturales. Los aluches y los nahuales y en general la mitología mexicana son pues criaturas que surgen a partir de la cosmovisión precolombina, ¿no? Entonces se podría decir que son vestigios de esos tiempos. Sí, y pues como lo mencionabas, los duendes en específico sí se dan en otras regiones del mundo, como en Irlanda, o que son muy famosos, hasta tienen su día en específico, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, también incluso lo retoma Los Simpson, que ahí aparecen en este país, aparecen ahí los duendes. Sí, pues es parte de la mitología de la concepción del duende, pero pues nosotros hoy nos vamos a especificar más hacia lo mexicano, ¿no? Hacia lo prehispánico, que es en donde también estos nombres ancestrales se dan hasta nuestros momentos actuales, que es como los aluches. Los aluches es una palabra ancestral de la cultura maya, que es de donde surgen, y los aluches principalmente, o de donde sale como esta leyenda, este tipo de seres míticos, es de Yucatán. Entonces ellos dicen, bueno, los de Yucatán dicen que desaparecen principalmente en los bosques y en los cenotes, que es donde para tú ingresar les tienes que pedir hasta permiso, ¿no? Porque si no, pues son seres traviesos en donde pues te pueden hacer maldades en tu camino de regreso a casa o en tu estancia dentro de los cenotes o dentro de los bosques. Pues también habla precisamente de esto, que de lo traviesos que son. Incluso dice que a las personas las llegan a perder en los bosques, o incluso que, por ejemplo, a los niños se los llevan y tienen que hacer un pequeño ritual los padres o los familiares de los niños para que no se los lleven. En este caso, por ejemplo, dicen que les tienen que voltear toda la ropa para que ya no suceda eso. Exacto. Algo gracioso que también ocurre ahí es que duendes, aluches o mijes, como se dice en algunas culturas, están siempre asociados al bosque. El bosque siempre es como su hogar, independientemente de la nacionalidad de donde sea la leyenda, ¿no? Sí, y pues ya en específico cómo lo representan, las personas dicen que son entes pequeños. Algunos lo asocian a que son de la estatura de abajo de la rodilla de un ser promedio, de un ser humano promedio, y que pues tienen diferentes representatividades, ¿no? Por ejemplo, los aluches tienen según vestimenta maya y son como pequeños humanos, y también los duendes y son pequeños humanos con una especie de cara diferente, porque pues no son como nosotros, y pues a veces tienen como ropa vieja. A veces les dicen los duendes que tienen como ropa vieja, o en los aluches que tienen esa vestimenta maya ancestral. Así es como lo representan algunos, y que algunos son invisibles o que pueden tornar formas diferentes y de un aspecto como hasta medio sombrío en algunas ocasiones. Y bueno, también ahí retomando un poco de los sincretismos en México, los aluches y los chaneques tienen como un origen común, ¿no? Sin embargo, son renombrados por tres culturas principalmente. La primera de ellas es la maya, la segunda es la nahua
y la tercera es la mije. En estas definiciones, pues el aluche es propiamente perteneciente a la cultura maya. El chaneque pertenece más al náhuatl y significa hijo de Chane, que es un dios del inframundo. Y por último, los mijes los denominan como guajes. Aunque son las mismas criaturas en esencia, pues sí tienen diferencias en su que ver, en su concepción. En su creación. Ajá. Y pues como bien lo mencionabas, ¿no? De las vestimentas que son muy representativas de estos seres, pues también estaba viendo y que, bueno, estaba observando algunas imágenes que supuestamente son reales, que son pequeños como niños, pero con la vejez de una persona muy adulta, muy grande, con barbas, con cabello muy largo y con, bueno, en algunos casos puede ser como una piel así muy muy clara o puede ser que sea como un tono verdoso o algo así. En caso de los duendes me parece que es más así. Sí. Pues hay muchos videos, como justo ahorita lo mencionas, que hay gente que ha tenido avistamientos o que los ha visto. Pero pues son de esos videos caseros. Hubo uno muy famoso, no me acuerdo qué año, fue como en el 2013 o 2006, es un poco más viejo, ¿no? Que estaban jugando fútbol dos niños y pasa una, bueno, sí se ve en el video que pasa una como personita detrás de ellos corriendo, ¿no? Ajá, y ya, se han visto muchos videos. Si tienen algún video sobre eso, pues háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales como El Umbral de lo Desconocido o podcast El Umbral de lo Desconocido en Instagram, Facebook y YouTube. Y también Spotify, también estamos en Spotify. Así es. Y sobre todo que igualmente, como la historia que nos contaron en el episodio pasado sobre el dinero de los duendes, no sé, que fue allá en Oaxaca. Exacto. Que precisamente viene este tema que dijimos que podríamos tocarlo, precisamente por esa historia que nos hicieron llegar. En el capítulo anterior, si no lo han visto, corran a pausa en este video y vayan a verlo antes de continuar con este. Y en esto justo que dices de los tesoros que ellos tenían o que poseen, pues también viene a la concepción de que les tienes que dar una ofrenda, ¿no? En varios escritos se dice que les tienes que dar una ofrenda tanto a duendes como a aluches, como a los demás seres míticos, una pequeña ofrenda tanto en dulces o en algo que les gusta a ellos beber, o te harán maldades, ¿no? Eso dicen, o que te harán como que no pases un buen rato dentro de la instancia, porque justo es esto de en los cenotes, en los bosques o en las cabañas en donde se encuentran, porque justo lo relacionan mucho hacia el bosque o hacia los lugares como más escondidos o donde haya cuevas. Entonces ahí justo tienes que darles una ofrenda para que no te hagan maldades o para que pase algo más fuerte, ¿no? Porque también lo relacionan mucho. Bueno, yo encontré una pequeña historia en donde los duendes a veces se quieren como llevar a los niños como enojo porque no les están dando una ofrenda. Yo así lo encontré. Qué fuerte. Sí. Pues ya hablábamos un poco de la distribución de las culturas que conciben a los aluches, a los chaneques, y ya hablábamos también que están siempre asociados a los ambientes selváticos. En este caso, mucha de la mitología mexicana que conocemos hoy en día, nahuales, etcétera, viene precisamente de estados del sur de México, ¿no? Estados con una fuerte presencia selvática, etcétera, pero también con una fuerte presencia indígena, ¿no? Donde la conquista espiritual no se consolida en su totalidad y quedan estos remanentes mitológicos. Hay un libro que escribe Carmen Leñero que se llama Monstruos Mexicanos, una buena recomendación. No lo podemos considerar como verdad verdadera, porque la autora lo dice, que retoma como distintos escritos, distintas investigaciones de Lina y crea como su versión de origen de los aluches, ¿no? Voy a dar la oportunidad de leer este pequeño cacho donde los introduce y dice: hace varios siglos, poco antes de la guerra de conquista, el suelo de todo el territorio mexicano se conmocionó en una especie de cosquilla, y es que allá en el subsuelo, los muertos adivinaron la hecatombe que se avecinaba y salieron de su sopor eterno. Sus almas surgieron por los poros de la tierra, los manantiales y las grietas entre los montes, para asistir a una extraña reunión nocturna convocada por Chane, dios del agua y la tierra. Esos espíritus de los ancestros tomaron la forma de hombrecillos para aparecerse en el mundo de los vivos. Poseían grandes orejas que les permitían escuchar muy a lo lejos
cualquier signo de amenaza para sus pueblos. Y puesto que venían de regreso del inframundo, tenían los pies volteados al revés. Eso sí es como describe un poco Carmen Leñero a los aluches. Posteriormente en el cuento dice que los aluches ya materializados en el mundo de los vivos le dan la espalda a Chane y le confiesan que ahora que son libres se van a dedicar a hacer travesuras, ¿no? Que es este otro componente que se les asocia, que son curiosos, son traviesos y todo el tiempo están buscando ofrendas o todo el tiempo están buscando molestar a sobre todo ellos, como los duendes de cualquier otra cultura, están asociados también al cuidado y protección del bosque, ¿no? Entonces también persiguen a quienes son irresponsables con la madre naturaleza, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Y es muy interesante lo que acabas de leer porque es una especie de el origen, ¿no? Desde la perspectiva de una autora que pues sí investigó, como lo dices, no es la verdad absoluta porque en este tipo de temas pues no se sabe, ¿no? La raíz de todo lo místico porque viene desde nuestros ancestros, o sea, es una cuestión que se ha ido pasando de generación en generación. Y claramente, bueno, como lo menciona Abraham, pues en esta parte de los textos que leyó, pues sí se ve un claro ejemplo de lo que en la historia se viene diciendo, que ellos viven abajo en la tierra. E incluso hay muchas personas que aseguran que cuando hay unos árboles muy frondosos así es porque ahí murió uno de estos seres y que llegan a vivir hasta 400 o 500 años. Sí, eso también es una de las cuestiones, ¿no? Que viven muchísimo tiempo y que justo procuran la madre naturaleza y es como a lo que se atribuye, ¿no? A su cuidado y que viven muchísimo tiempo y muchas representaciones en cuentos o en películas a veces los distorsionan y los ponen como con grandes narices o grandes cabezas y con ropa exagerada, pero pues es parte de eso, ¿no? De o incluso seres malignos, ¿no? Exacto, que sí. Ya los representan como, por ejemplo, los duendes, así malignos y que matan a la gente y cuando eso no ha sido real, son simplemente o como... No sabemos, Bueno, no sabemos, pero sí conocemos que por lo regular siempre nomás son travesuras las que ellos hacen. Sí, que te esconden cosas o que se escuchan ruidos o cosas peculiares, ¿no? Pero no a tal grado de llegar a asesinar a alguien. Pero pues como todo lo que mencionamos aquí es una especie de una especie de no una realidad absoluta, ¿no? Porque pues no se sabe, es algo mítico, algo mágico. Exacto. También pensar que mucho de esto sobrevive también a parte de la tradición oral, ¿no? O sea, no hay nada escrito. Muchas de estas leyendas, cuentos, seres mitológicos sobreviven a través de la transmisión oral, ¿no? No es como que tengan un libro donde, no sé, un Popol Vuh donde esté todo redactado, ¿no? Sino que pues han sobrevivido a partir de eso, ¿no? De la transmisión boca a boca. Exacto. Sí, ¿y qué les parece si nos vamos ahorita con una historia que nos traen, o es una nueva sección? A ver, cuéntanos, Cali. Es una nueva sección que estamos trabajando con un compañero muy estimado, Gustavo Yafat, en esa radio 97.3. Esta pequeña cápsula la vamos a denominar Alep. El Alep es una definición pues, metafórica, inventada por... Bueno, de hecho tiene un significado alfanumérico en el hebreo, significa uno, hace referencia a la eternidad, a Dios, etcétera. Pero para Borges, un escritor argentino, esta definición de la Alep es como un espacio donde todo se funde en sí mismo, ¿no? Un lugar donde todo el universo es visible y asible para quien lo mira, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar esta pequeña cápsula de la Primera Guerra Mundial para abordar unos cuantos datos turbios y pues vamos. Donde todo se funde en sí, la realidad no es más que una quimera. Estás entrando a la ley. Ya diría alguien con mucha prudencia: miedo a los muertos, para nada. Los vivos son los que me aterran, pues a lo largo de la historia humana es el mismo hombre quien reproduce en su misma especie violencias y horrores diversos. La guerra es un escenario que expone en todas sus dimensiones lo dicho anteriormente. Guerras ha habido muchas, desde la Edad Antigua hasta nuestros días. Sin embargo, y aún por más cliché que parezca, son las dos guerras mundiales las contiendas bélicas más crudas y destructivas en toda la historia de la humanidad. En el Alep hablaremos sobre los datos más terroríficos de la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos.
Para hablar de la Segunda Guerra Mundial hay que tener tres cosas en mente. 1. El desarrollo industrial y el crecimiento económico de las potencias europeas. 2. El anhelo de expansión y la visión imperialista de las naciones. Y por último, la enorme desconfianza que surgió a raíz de la militarización de las alianzas entre ambas facciones enemigas, tanto la informal, el Triple Entente, conformado por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta, la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio, durante su visita al Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado Serbia cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después. Sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Los horrores de la guerra. Lo que distingue a esta de otras guerras fue la magnitud del conflicto, así como el acelerado proceso de modernización y tecnificación de las armas de guerra. Los saldos oficiales se estiman son de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En poco tiempo se diseñaron y crearon armas desconocidas hasta entonces y se perfeccionaron las empleadas en los conflictos precedentes. El empleo de alambradas con espinos, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre dejaban desvalida la infantería en los ataques a las líneas enemigas. La brutalidad de la guerra por lo general generaba el desánimo entre los combatientes, hecho que se tradujo en numerosos motines que los estados mayores abortaban, empleando drásticas medidas represivas. Para contrarrestar la desmoralización causada por este tipo de guerra, se empleó de forma masiva y sistémica la propaganda militar. Son incontables las propagandas que hacían ver a la guerra como un acto racional y justificado, vanagloriando la imagen de los soldados y en específico de los crecientes nacionalismos. Una de las propagandas que más destaca es toda la campaña mediática que construyó Estados Unidos para impulsar la capacitación de jóvenes a las filas del ejército. Fue el mítico tío Sam quien convocó a cientos de miles de jóvenes para morir o quedar eternamente trastocados por los horrores vividos. Muchas familias nunca volvieron a ver a sus hijos, ni siquiera los restos de ellos. Como ya decíamos, lo que distingue a la Gran Guerra de otras fue la constante tecnificación de las herramientas para matar. Las armas químicas fueron la mayor de las peores innovaciones en la guerra. Uno de los artífices del desarrollo de las armas químicas fue el científico alemán Fritz Haber. Sus investigaciones en química le valieron presidir la Comisión Secreta de Química de Combate y años más tarde recibir un premio Nobel. En la entrega de su premio Nobel, Fritz comentó que en ninguna guerra venidera los militares podrán ignorar los gases tóxicos, pues son una forma superior de matar, y esta no era una afirmación a la ligera, pues las armas químicas tomaron más de 1.300.000 soldados de diversas facciones enemigas. Uno de los grandes estelares de todas estas armas fue el gas fosgeno, más tóxico que el cloro. Tenía una latencia de varias horas desde que la víctima se veía expuesta hasta que se manifestaban los primeros síntomas. Los combatientes no eran conscientes de que estaban siendo intoxicados. Los primeros en utilizarlo en combate fueron los alemanes el 19 de diciembre de 1915. 4.000 bombas cargadas con un 75% de cloro y un 25% de gas fosgeno se emplearon contra los británicos en Bélgica, causando más de 1.000 bajas, 120 de ellas mortales y un sinnúmero de soldados afectados por los efectos secundarios de la intoxicación. Pero sin duda fue el gas hiperita o gas mostaza uno de los gases más empleados en la Primera Gran Guerra. Los primeros proyectiles cargados de hiperita fueron llamados Cruz Amarilla y fueron utilizados por los alemanes en julio de 1917 durante la batalla de Passchendaele en Bélgica. El gas mostaza en contacto con los ojos provocaba una irritación intensa y generaba ampollas en la piel, sobre todo en zonas en las que se acumulaba el sudor, como las axilas y genitales. Debido a las llamativas lesiones que provocaba la hiperita, llegó a considerarse el rey de los gases.
pero aunque en algunos casos podía resultar mortal, la mayoría de los afectados estaban en condiciones de regresar a las trincheras tras un periodo de entre 4 y 8 semanas. El gas mostaza obligó a los soldados a utilizar uniforme especial y guantes, ya que las máscaras eran insuficientes. Otro dato interesante es la cercanía que tuvo México con el conflicto armado. En 1971, Arthur Sindermann, ministro alemán, envió un telegrama a Venustiano Carranza invitándole a participar formalmente dentro de la guerra. Iniciaba diciendo: hagamos la guerra juntos, hagamos la paz juntos. Berlín en ese momento le ofrecía respaldo militar a México para que entrara en conflicto con Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido neutral en el conflicto. México así podría recuperar a Texas, Arizona y Nuevo México, territorios que habían sido arrebatados por su vecino del norte en el siglo XIX. La estrategia del Kaiser Guillermo II consistía en ocupar al ejército norteamericano en una guerra fronteriza y distraerlo así de la atención de Europa. Sin embargo, dicho telegrama fue interceptado por los servicios secretos británicos, quienes avisaron al gobierno estadounidense y así aceleraron su intromisión en el conflicto armado. Más datos interesantes o perturbadores, como quieran llamarles, fue que millones de soldados sufrieron neurosis de guerra o trastorno de estrés postraumático debido a los horrores de la guerra de trincheras. Hombres conmocionados a menudo tenían diarrea incontrolable, no podían dormir, dejaron de hablar, gemían durante horas o simplemente se movían sin control alguno. Muchos soldados se recuperaron, pero otros sufrieron por el resto de su vida. Pero no todo fue perturbador o desgracias. También hubo Navidad en tiempos de guerra. Justamente en la víspera de Navidad, en 1914, los soldados de ambos lados del frente occidental cantaron villancicos entre sí el día de Navidad. Las tropas a lo largo de 2/3 del frente declararon una tregua e incluso se conoce que jugaron un partido de fútbol-soccer. En algunos lugares la tregua duró una semana. Más tarde, los centinelas de ambos lados recibieron la orden de disparar a cualquiera que intentaran repetir esta actuación. Donde todo se funde en sí, la realidad no es más que una quimera. Está saliendo de el alero. Pues esperemos que les haya encantado esta cápsula, la hicimos con esmero, la verdad. Desentona quizás un poco con este tema sobrenatural, místico y surrealista que manejamos aquí, pero al final del día también la guerra evoca muchos horrores que hay que platicar y que hay que plantearse para sentir miedo, ¿no? Sí, aparte es parte de nuestro programa. Nosotros queremos integrar un poco de todo y de todo lo extraño y a veces que, como la cápsula que acabamos de escuchar, que a pesar de que es sobre los vivos, es algo que sí aterra muchísimo. Sobre todo porque son problemas o terrores, yo le podría decir terrores mentales que tenemos, ¿no? Los humanos, y que salen a la luz en este tipo de guerras. Y reales, porque es algo que pasa, que está pasando en este preciso instante en otros países en donde hay conflictos muy grandes y justo es esto, ¿no? Esta cápsula fue como esos pequeños fragmentos de una especie de ¿sabías qué? Exacto. Sobre la Primera Guerra Mundial, pero que pues sí es terrible como a través de una percepción de que querías ayudar o que quieres ayudar a tu país, terminas pues sacrificándote literalmente. Exacto. Pues bueno, esperemos si les agrade, vamos a seguir trabajando un poco más de datos turbios en las siguientes ediciones. ¿Y qué más tenemos para nuestro programa? Y escríbanos si les está gustando estas secciones o qué secciones les gustaría que agregáramos. También estamos abiertos a todos los comentarios, pueden escribirnos en los comentarios de aquí abajo o en Facebook también. Pues, ¿y qué? A ver, ahora cuéntenme ustedes, ¿alguna vez les ha pasado algo sobre estos seres mitológicos o nunca tampoco han visto nada? Yo nunca he visto, pero una vez estaba de pequeño en una fiesta infantil con un amigo que vivía en una casa compartida, su familia en una mitad del terreno y su tía y sus primas en otra mitad del terreno. Entonces en esa fiesta estábamos jugando escondidillas y nos dijeron así, me dijo mi amigo y su prima de una forma muy enfática, muy insistente, de que no nos podíamos esconder en la casa de la tía, porque ahí había un chaneque, pero
más allá de decir, ay, me estaban espantando, no, o sea, sí, esos carnales estaban espantados. Sí creían, de verdad. Cuando me lo dijeron a mí, de verdad, de veras, no te vayas a meter, porque ahí hay algo, ¿no? Y entonces, no, a mí no me tocó ver nada, y sí me metí. Porque estaba... el que se mete a cementerios de la noche. Y no pasó nada, ¿no? O sea, pero a lo que voy es la insistencia y la seriedad con la que me dijeron a mí las cosas, ¿no? De no te vayas a meter, ¿no? Así de, hasta los carnales estaban así paniqueados, ¿no? Diciendo, no, es que ahí hay un chaneque y nos ha espantado a todos o nos toca los pies en la noche, entonces como que... pero afortunadamente no pasó nada esa vez. Sí, pues es que es de verdad, la gente se cree tanto sus historias que, o sea, tal vez no les pasó o tal vez no les toca en los pies en la noche, pero la sugestión es tan real, o tal vez sí, o tal vez sí existe, no sé, no, a mí en lo personal nunca me ha pasado, pero hace algunos años fui a Yucatán y entramos a varios cenotes, entonces en todos justo nos decían que les teníamos que pedir permiso a los aluches para poder entrar y que, porque hasta decían que vivían debajo del agua, entonces que si no les pedíamos permiso podían llevarnos al fondo de los cenotes y de ahí nunca volvíamos a salir. Entonces pues sí daba mucho miedo porque pues son montículos subterráneos oscuros llenos de agua que no sabes, o sea, a veces no ves ni el fondo, entonces pues sí es una especie de cosa mística, sí da un poco de miedo. Pues es el rito, ¿no? Más bien el que hacen para que precisamente puedas entrar. Exacto. Hay algunos videos donde ya incluso han pasado esos ritos que se hacen. Para que precisamente les pidas permiso. Y es lo que veníamos diciendo. Por ejemplo, también hay una historia precisamente que iban a construir una carretera allá en Yucatán, creo también. Y en la bueno, por allá por el sur. Sí, no me acuerdo si fue en otro. Y obviamente, o sea, no los dejaban hacer esa carretera. Se destruía, ¿no? Ajá, precisamente por eso. Hasta que hicieron, creo que una especie como de pirámide para... debajo del puente. Ajá, para que pudieran hacer esa carretera que tenían que realizar. Sí. Entonces fue algo también muy chistoso porque también salió en las noticias eso. Sí, no recuerdo exactamente, pero vamos a buscar el lugar específico y se los vamos a decir en el próximo episodio, pero sí, yo me acuerdo igual más o menos de la historia, que los ingenieros decían que por la noche dejaban ya construido casi todo el puente y al otro día ya estaba todo destruido y justo tuvieron que hacer especie de ritual y hasta llevaron como a alguien a los chamanes, ¿no? Un chamán, que se les conoce, para que hiciera como este ritual completo para que pudieran llevar a cabo la obra. Qué extraño. Sí, a mí me parece algo muy sorprendente porque pues puede que sí existan o puede que no, pero pues estos rituales en donde la gente ya se involucra demasiado y tiene tanto respeto por estas culturas o por estos seres tan míticos, que las ofrendas o que les recen o que tengan hasta prohibido entrar a ciertos lugares, ¿no? Para que no los molesten. Y también otra cara que tienen los aluches es que son, en algunas partes también son considerados como los guardianes de la milpa, ¿no? Entonces también muchos agricultores ofrecen pues ofrendas para que su milpa esté bien. Sí, ¿no? para que crezca. Sí. No son 100% maldad. Pues es que depende de cómo los trates, ¿no? Todos dicen que depende de cómo los trates. De hecho, hasta, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero era una especie de representación pequeña de unos pequeños duendes que antes se pusieron muy de moda un tiempo. Hace como unos 7 ¿Los que eran años. Como unos muñequitos? Ajá, exacto, que eran como muñequitos y igual les tenías que cuidar y tener ciertas cuestiones como de darles de comer a cierta hora, eran como un bebé. Ajá, sí. Yo cuando iba en la primaria, porque a mí me tocó en la primaria, que a una niña le gustaban mucho y llevaba a la escuela sus como muñequitos, pero decían que sí se movían y eso. Solamente una vez pasó algo muy raro, mi salón estaba muy oscuro y estaba en un rincón y había como un mueblecito con una puerta en donde guardábamos las libretas y todo. Entonces salimos al recreo, la niña lo dejó en la parte de abajo de su banca y cuando regresamos pues ya no estaba y estaba dentro del como closet y pues ese tenía seguro, entonces lo estuvimos buscando por todos lados porque pues era el juguete de la niña y apareció dentro del closet, o sea, no sé si alguien maldoso lo hizo o la maestra o igual solamente para que asustarnos. Para que se portaran bien. Ajá, exacto. Era muy curioso porque era un salón de puras niñas, pero sí, pasó solamente eso.
y ya, pero sí se volvió muy popular. Yo me acuerdo que eran muy populares Cierto, en un recuerdo rato. desbloqueado, Sí. yo no me acordaba de... Sí, eran esos muñequitos, sí recuerdan, ¿no? Que Sí. eran pequeñitos y habían como... También había más hadas grandes. y eso, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, Tenían sí, un nombre en específico, pero no recuerdo ahora cuál era, pero sí eran Elfos, como una ¿no? especie... Ajá, Algo eran como así. elfos, duendes, no sé, eran algo... Así, y mucha gente todavía lo sigue teniendo, de hecho, en algunos mercados en donde se hace como todo, o que se venden las cosas de santerías, todavía los puedes conseguir, pero pues sí tienen como un costo elevado y tienen sus ciertas reglas, ¿no? Para cuidarlos. De hecho, según te protegen, si los tratas bien, como decíamos. Te hacen y- favores, ¿no? Les Ajá, puedes pedir sí, favores. sí les puedes pedir favores. Si les das, no sé, hasta alcohol, creo, es como Semillas, el alcohol ¿no? que Bueno, les guste, o dulces, o dinero, Ajá. para que te vaya bien, sí. Sí, y precisamente hablábamos de eso que, bueno, en representación de todo esto que venimos mencionando, pues, por ejemplo, dicen que si en una casa no tienen así un campo o algo así, como a ellos que les gusta la naturaleza, que sí es bien importante, por ejemplo, si llegas a tener uno, porque incluso dicen que ellos son los que te eligen a ti y no tú a ellos. Entonces, dice que tienes que tener macetas o algún lugar específico para ellos y que es cuando van a estar bien. Porque de lo contrario, pues sí, como venimos mencionando, pues te van a venir haciendo travesuras y eso. Ajá. Y entonces sí es muy importante, por ejemplo, dicen que les gustan los regalos. Precisamente también les gustan las monedas. Sobre todo las de oro, dicen que les gustan más. Pero hay algo curioso ahí que también, por ejemplo, las monedas de plata o la plata dice que los ahuyenta mucho. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Pues son como esta contradicción, ¿no? De lo que les hace bien y de lo que les hace mal. Yo también había escuchado que la plata hasta los quema, ¿no? Se supone que si lo tocan, los quema. Y pues no, yo solo había escuchado eso, que los lastima. Yo te digo, ahorita que lo dijiste fue así el desbloqueo mental, no lo recordaba, pero yo me acuerdo que una de mis tías llegó a tener uno en algún momento. Y sí era hasta una disciplina militar de Sí. a tales horas este carnal tiene que comer. Ajá, exacto. Y le dejaba su agüita y su caballito de alcohol. Y yo me acuerdo que dejaba semillas de girasol en su platito de este duende. Y lo tenía sentado en una esquina así como en una repisita y siempre estaba ahí. Me tocó a mí ver que la comida sí desaparecía. ¿Por qué? Y que bajaba el alcohol, ¿no? Yo también había escuchado eso, que bajaba el alcohol. Ajá. No lo tenía en mi mente en este momento, pero sí, o sea, a mí me tocó ver eso. Que la comida no estuviera, que la comida sí desapareciera. Sepa tú por qué, pudo haber sido una rata, una paloma, un niño travieso. O si fueron O si fueron ajá. ellos, pero sí, o sea, sí se les tenía que andar moviendo todo el tiempo esto de los alimentos, porque en efecto desaparecía de algún modo. Sí, pues hay hasta ya lugares específicos, ¿no? O sea, que se dedican a tener muchos elfos, porque también aquí en México hay un museo del duende y del elfo. Entonces, justo está en... Huasca de Ocampo, ajá. en allá por Hidalgo. En Sí. Hidalgo. Entonces, hay ya estos lugares como específicos y justo está en un bosque, ¿no? Entonces, en donde le rinden como culto a todos estos seres pequeños míticos. Bueno, yo ya fui una vez ahí. Ajá. No pude ir a ese día al museo? museo que estás mencionando, Ajá. pero ahí nos quedamos en unas cabañas y precisamente tenían muchas figuras de gnomos, de duendes, de chaneques y de varias cosas tenían ahí, pero era muy chistoso porque la gente ahí sí es muy creyente de eso. Incluso dicen que en algunas ocasiones a los caballos que tienen los trenzan y que precisamente son los duendes. Sí, yo había escuchado algo, pero no precisamente bueno con eso. Se supone que cuando trenzan a los caballos o a las mujeres embarazadas es cuando quieren llevarse a los bebés o no quieren que haya presencia de bebés, porque creo que también es eso, ¿no? Que a los niños les tienen como una especie de restricción. Los duendes no, creo que no les gustan tanto los niños. Yo había escuchado eso, pero no sé qué tan cierto sea. Entonces, Pues es que hay de diferentes tipos de duendes, Y hay porque unos que según los protegen, porque ¿no? ajá, precisamente hay unos que son como hogareños y hay otros que son precisamente de los bosques, como lo estamos diciendo. Entonces los hogareños son esos seres que sí quieren a las personas y que sí les ayudan. Y los otros no es que sean malos, pero simplemente que como que no se llevan tan bien con las personas. Sí,
Pero inclusive decía, ¿no? La gente que llegó a tener estos muñecos, yo también tuve amigos, conocidos, aparte de mi tía, que eran muy enfáticos en decirte, ¿no? Es que si yo no le doy de comer, este carnal se va a enojar, ¿no? Me va a hacer algo, Me ¿no? va a hacer Exacto. algo, ¿no? Y por muy crédulo que uno sea, pues que la seriedad con la que te lo dicen también Lo haces, ¿no? Porque sea o no Ajá. sea. ¿Qué les parece si Exactamente. entonces nos vamos ahora con la recomendación que de cada 8 días nos tiene esta CES? Claro que sí. Y me parece que hoy va a hablar sobre la dama Lucarda, entonces pues vamos a ver esta sección de cine. Hola amigas y amigos de el podcast El umbral de lo desconocido. Esta semana traemos una recomendación de una película que estaba muy adelantada a su época. Se trata de Alucarda, la hija de las tinieblas, dirigida por Juan López Moctezuma. Es una película de cine de horror mexicana grabada en 1977. En esta película, la amistad obsesiva entre dos mujeres, Alucarda y Justin, se arraiga en el culto satánico. Escondidas del mundo real, se consuelan en la presencia de la otra, ya que ambas se ven obligadas a vivir en un convento clandestino. Como si hubiera sido forjado a partir de la tierra misma, el convento, fundido en marrones y con luz oculta, parece dispuesto a desmoronarse a su alrededor. En lugar de ser un lugar para la adoración de un Dios cristiano, parece escondido, enterrado en las profundidades de la tierra donde vagan los demonios. Alucarda y Justin, a pesar de su amor por Satanás, están lejos de ser las criaturas más horribles que viven dentro de los muros de este convento. Las monjas que las cuidan y les enseñan parecen nacidas del dolor y sufrimiento de la religión. El frenesí de su devoción se expresa a través de la autoflagelación, mientras se desgarran su propia carne con látigos que representan una expresión de una disciplina horriblemente deformada. La intensidad de este autoabuso se filtra sangrientamente a través de la tela amarillenta de sus hábitos, que se ondulan y agrietan como la piel de una serpiente antigua. Las sensibilidades estéticas de la película se involucran apasionadamente en una conversación de pesadilla entre la fe y la feminidad. Los trajes de monja manchados cerca de sus entrepiernas, insinuando menstruación o violencia indescriptible, arraigado claramente en su culpa como recipientes del pecado original, el abuso de sí mismas no debería sorprender a dos mujeres jóvenes que esperan renunciar a este horrible destino. Los gritos resuenan a través de este mundo de pesadilla, mientras la histeria de Alucarda y Justin atraviesa la oscuridad. Sus nombres también parecen estar arraigados en algún horrible predestino. Justin insinuando a la doncella pura, profanada y torturada en la infame novela del Marqués de Sade, que es de donde toma varias referencias esta película. Mientras que Alucarda, bueno, si lo leemos al revés, es Drácula. En algunos textos y también en algunos portales he leído que Alucarda hace precisamente un guiño y una referencia a Drácula. Por ahí se menciona que Alucarda es la hija de Drácula en otro universo cinematográfico. A lo largo de la película se vuelve cada vez más evidente que, como espectadores, estamos destinados a ponernos del lado de Alucarda. A medida que la extraña y misteriosa criatura inicia a Justin en el oscuro mundo del satanismo, la trayectoria narrativa de la película se enmarca para salvar a Alucarda de sí misma, de sus malos caminos, de Satanás, el lesbianismo y otros pecados que son tocados en esta película. Entre muchos retratos de la obsesiva amistad femenina en el horror, la devoción se arraiga en la alineación de la religión organizada. Entre los retratos más blasfemos y horribles del catolicismo que jamás hayan aparecido en la pantalla, Alucarda retrata el cristianismo como un culto frenético en el que las mujeres son especialmente vulnerables. Enseñadas a odiar su feminidad, las monjas despotrican contra ella. Se han convertido en monstruos por las circunstancias. Sus identidades están inundadas de llagas ensangrentadas y heridas abiertas. Todo esto que acabamos de narrar y de comentar es
un prefacio, una pequeña sinopsis de lo que representa esta película. Es una excelente película de terror mexicana. Admito que las escenas me sorprendieron bastante, dado la época en la que fue filmada. No puedo imaginarme cuánta controversia debió haber causado esta cinta. Muy adelantada a su época, me atrevería a decir que es una pionera en el género. La fotografía es excepcional y muchos frames tienen referencias al arte. Lo único que no se disfruta tanto, quizá, es la mala calidad del audio, pero bueno, me parece que es completamente comprensible por la época. El ingenio del cine mexicano transformado a una película clásica de miedo y conflicto religioso. Alucarda es una joya de culto y un homenaje al cine de López Moctezuma y que es base para varias películas de este estilo actual como pudieron ser Saint Maud o Benedetta. Una primera impresión podría hacernos pensar que solo intenta ser morbosa y llamar la atención por ello. Pero si la vemos con detenimiento, nos damos cuenta de las referencias y de los intertextos. Es dramática y pareciera en momentos que es sobreactuada. Como obra de teatro, la película nos recordará a Possession, que salió años después de esta película. Es un must-watch para cualquier fan de terror del siglo pasado. Dos chicas enamoradas que debido a la asfixiante opresión religiosa descienden a la locura y al satanismo. Un dato curioso es que Guillermo del Toro ha dicho que es una de sus películas favoritas y creo que no es para menos. Les invito a verla y a que nos escriban qué les pareció, también a que compartan el podcast con sus amigos, con su familia y una vez más, que si quieren que hablemos de alguna película en especial, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Sigan escuchando El umbral de lo desconocido. Y pues ya regresamos a El umbral de lo desconocido. Y con esta recomendación de cine, muchas gracias a Cés Nochebuena que nos hizo el favor de deleitarnos con su hermosa voz. Esta película, como ya lo mencioné, se llama Alucarda, es del director Juan López Moctezuma y como ya lo escucharon también en este pequeño audio. Llegar Cés. Exacto, pues ya escucharon un poco de esta película. Es muy buena, esa película es muy buena a pesar de que no trata del tema que estamos hablando, pero las brujas también es un aspecto místico mitológico y místico, ¿no? Porque es como más mágico el asunto de... Bueno, pero incluso en nuestros antepasados también había brujos y brujas. Sí, exacto. Entonces, sí, pero no sé por qué lo ahí catalogan más hacia las mujeres siempre, ¿no? O sea, siempre es como las brujas y también viene como desde un aspecto en donde querían controlarlo, pero ya hablaremos de ello en un episodio capítulo especial sobre ellos. Si quieren escuchar sobre las brujas, esperen ese capítulo. Ahí escríbanos en los comentarios a ver si alguien quiere escuchar sobre brujas o si conocen alguna bruja, porque también o puede si pasar. han tenido avistamientos de brujas, escríbanos para que estemos leyendo sus historias en el próximo capítulo, bueno, en el capítulo de las brujas, así que ahí escríbanos. Y pues retomando en este asunto de los aluches, duendes y criaturas pequeñitas que han sacado un susto a más de uno en algunas ocasiones. Personalmente a mí no, pero... pues yo sí tengo una historia de eso. Sí, a ver, cuéntanos, Fer. Pues no sé si fue parte de mi imaginación cuando estaba niño, o no sé. Ajá. Estábamos en el pueblo de mi mamá, allá en Michoacán. Ok. Estábamos en un cuarto, estaba mi papá, uno de mis primos y yo. Y estábamos mi primo y yo jugando a pelearnos y eso, ¿no? Como todos los primos creo lo hacen. Y estábamos viendo la tele y estábamos viendo una película como de carrera de caballos, alguna cosa así. No sé la verdad qué película era. Y se empieza a borrar la imagen. Y sale una persona, o sea, bueno, yo lo recuerdo. Es una persona con orejas puntiagudas, color verde, y nos señala. Y dice, mira a esos niños. Entonces fue algo que se me quedó muy marcado y que hubo mucho tiempo que yo no quise ir a la casa de mi abuela porque sí me daba mucho miedo. Pero lo más chistoso fue que al salir nosotros corriendo, porque mi papá incluso también lo vio, al salir corriendo de ese cuarto... O sea, todos salieron corriendo. Sí, nada más estábamos nosotros tres. Ajá. Y nos salimos corriendo. Entonces, esa misma película la estaban viendo pero en la sala. Entonces les preguntamos que si había pasado algo así y dicen que no, que nunca sucedió eso. O sea, que nada más nos pasó a nosotros.
pero yo lo catalogué como un duende porque era verde y con orejas largas y así. ¿Y cómo era su voz? ¿Y qué dijo tu papá? Estaba ahí. Pues no sé, es que es algo que yo creo Un trauma de infancia. Como que lo quisimos olvidar, ¿no? O sea, como que ya no pasó, ¿no? O sea, pero ya no volvieron a hablar del tema ni con tu primo. No hemos vuelto a hablar del tema, pero sí fue muy chistoso. Mi hermana también lo recuerda porque, pues obviamente se los contamos. Pero sí fue muy chistoso y pues su voz era así, o sea, yo la recuerdo normal, o sea, no tengo así como muchos recuerdos de eso, pero sí fue así como muy chistoso. O en ese momento, sí me dio mucho miedo y pues salimos corriendo. Así es, como ven. Que esa sí es una historia de alguien cercano que no había escuchado, pero qué extraño. ¿Y por qué no le preguntas a tu primo? Solo como... A ver, ¿te Pues, acuerdas? Pues ahora que ¿Qué pasó? le voy a marcar o así, voy a... Para sacar la historia completa para y que sacar nos toda la cuente su historia versión. completa. Sí, o incluso a mi papá le voy a preguntar. Sí, pregúntale qué si dice. que nos llamen para contarnos su versión. Sí, porque yo estaba muy chico, entonces no recuerdo muy bien. Pero mis hermanas que ya estaban más grandes, pues yo creo que también se acuerdan de eso. Entonces, yo creo que sí tendremos que sacar esa historia. Qué interesante, ¿no? Sí, yo no he tenido la fortuna o desfortuna de experimentar ese tipo de acontecimientos, nunca. No, ni yo, pero pues imagínate, habitualmente cuando eso pasa, te pasa de una forma inexplicable y estás solo y nadie más lo ve, ¿no? Pero que esté tu papá Que ahí, ahorita sí haya testigos, sí es algo verídico, Pero ¿no? luego, ¿cómo son los jefes, no? Les dices algo y luego también buscan como... Con la explicación, La explicación lógica, ¿no? Ajá. ¿Ya viste ese perro? Ajá, pero sí deberías de preguntarle cómo lo recuerda tu papá. Exacto, Sí, sí. porque te reaccionó porque salió corriendo, entonces Ajá. ahí tal vez... Sí, como bien lo trauma. menciona Abraham, o sea, sí, los papás siempre buscan la salida más lógica, ¿no? Ante los sucesos así que te pasan. Pues pero es es que muy creo que no chistoso. quieren, o sea, si tú estás como asustado, no quieren asustarte más, ¿no? O no quieren afrontar que también están asustados, porque la institución de los padres siempre es como de, no, yo nunca voy a estar asustado ante mi hijo, ¿no? Ajá. Porque es signo de debilidad, entonces, Sí. por eso siempre le intentan dar el lado razonable al asunto. Qué extraño, nunca lo había esperado, eso sí no lo... Sí, esa historia casi no se la cuento a muchos, pero sí es una historia Es una... que yo recuerdo que es verídica, no sé, a lo mejor yo también estaba alucinando, ¿no? ¿Y como cuántos años tenías? No sé, no recuerdo bien, yo creo que como unos 8, 10 años más o menos. Yo creo que esa edad tenía. Bueno, ya es una edad ya no tan que se te ocurre tanto con la imaginación. Aparte, si lo vio tu papá y tu primo, Nada más es que algo- sí era un problema seguir viviendo ahí en ese momento, porque todavía nos quedamos otros días ahí y fue como de que ya no querías hacer nada, ¿no? estabas asustado. Sí, o sea, ni para bañarte podías estar bien. O sea, ¿Qué tal y me está espiando? Momento del shampoo, el momento El- más terrorífico, exacto. pero- Cuando cerraba los ojos. Ay, qué cosas. Pero bueno, ¿quieres comentar algo más acerca de estas pequeñas historias? Pues hasta el momento, ¿no? Es muy interesante todo lo que hemos hablado. Esperemos que también la gente se anime y nos nutra para saber qué han vivido ellos, sobre todo la gente que vive en el campo, ¿no? Ya tocamos esto de que son seres mitológicos que abundan en zonas boscosas, selváticas, llenas de vegetación. Entonces sí estaría ahí muy interesante saber cómo se vive en esos... cómo se vive allá, si es que sí, si es que no. Exacto. Pues sí, creo que es parte de este misticismo del que tanto queremos hablar en este podcast, de lo que sí puede ser real y lo que no, ¿no? En este tipo de cuestiones que pues tenemos ahora una historia pues ya verídica, más verídica, más real. real, y otras que no tanto, ¿no? En esos videos que vemos o que tal vez fueron truqueados o no, pero hay algunos que sí se ven un poco reales, ¿no? Entonces, depende de cada persona de lo que quiera creer o lo que no. En mi perspectiva, yo creo que sí hay cosas misteriosas. Cosas más allá Sí, de lo yo creo que normal. sí hay cosas. El mundo es gigante como para que seamos los únicos que existen en él. Pero pues tal vez es que habiten en una especie de dimensión paralela a la de nosotros. Tal vez. Tal vez escondidos debajo O de la tierra, como escondidos, decía la leyenda.
o solamente como hay muchas creencias, ¿no? Que justo de los duendes y de los aluches y de los chaneques que solo son transparentes y se dejan ver o se representan de alguna manera que los humanos pueden comprender, ¿no? Sí, sobre todo que, como dicen, la creencia también es de que son seres creados por Dios y que precisamente los hizo para cuidar a la naturaleza, pero como lo mencionaba Abraham también, pues son seres que también por su propia naturaleza también fueron juguetones y eso, y yo creo que en cierta medida creo que es donde nos representa un miedo o algo, como bien lo decimos, algo que es desconocido para nosotros. Entonces ahí es donde le buscamos la explicación. Sí, hay diferentes tipos de, como ya lo mencionamos, no hay un línea. origen certero de dónde se fue, o sea, unos creen que fue Dios, otros vienen más allá, ¿no? De lo prehispánico, de la naturaleza, o sea, de esa concepción no solamente de un Dios divino, o sea, de lo que representa la naturaleza en sí, y la naturaleza lo creó para cuidar a este tipo de lugares. Y que lo decíamos al principio y es un poco curioso, ¿no? Uno cuando dice duende piensa en la personita con el sombrero de pico y la barba, pero estos aluches, estos ¿cómo se llaman? Se me fue. Estos aluches y estos chaneques. Pues se parecen mucho, ¿no? O sea, cuando hablamos de duendes en general, pues nos viene a la mente eso, ¿no? O sea, personitas traviesas que están asociadas con la protección y el cuidado de la naturaleza, indistintamente, y eso es lo curioso, ¿no? Porque uno puede decir, ay, pues está la leyenda prehispánica, bla, 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 ¿no? Pero te vas a otros lugares y resulta que quizás no es un aluche, ¿no? Es otra cosa, es un duende, pero tiene las mismas funciones y las mismas características. Sí, exacto. Es un cuerpo de niño con cara de anciano que está afiliado a la naturaleza. Y que tiene diferentes tareas, ¿no? También no en México, en otro país, hay uno que justo es como un duende que lo asocian, pero que cuida la casa y que la limpia, ¿no? O sea, te ayuda a limpiar la casa y que todo quede reluciente si le das comida. Entonces es como las diferentes representaciones que le dan en cada región, pues con su experiencia o con sus leyendas que van justo de boca en boca y que van hasta la actualidad surgiendo y emigrando hacia otros países, porque pues de un origen de una ciudad lejana puede que llegó hasta la de nosotros o al revés. Entonces, ¿quién dice qué tal si es verdad? Porque por eso está en todas por eso están todas las culturas, exacto, sí, por eso se representa de diferentes maneras, ¿no? No solamente hay un tipo de duendes o aluches, ¿no? Hay una infinidad y hay clasificaciones dentro de ellos. Sí, y sobre todo que, o sea, hay más seres mitológicos. Por ejemplo, también supuestamente hay vestigios de gigantes, de hadas, y un sinfín de nombres que les ponen a los seres y a las criaturas mitológicas de cada país. Sí, sí. Y pues esperamos que en este podcast podamos acercarnos un poco a cada una de ellas y ir investigando y acercarnos con ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, con esas historias como la de Fer que nos contó el día de hoy para poder vislumbrar este umbral de lo desconocido. Pues no sé si ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ya se nos está acabando el tiempo por el capítulo de hoy. Se acabó el tiempo el día de hoy. Pero esperamos que este capítulo les haya nutrido un poco. Si les interesa sobre este tema, que también nos los hagan saber para ver si extendemos un poco más este tema de los duendes, de los aluches. Y sacar una segunda parte. Salirnos un poco del territorio nacional y ver qué otras representaciones hay, cuáles son sus características particulares. Exacto. Pues, ¿quieres agregar algo más, Fer? No, pues nada más que nos sigan ahí en redes sociales. Tenemos TikTok, YouTube, el Facebook, Instagram. También ahí ya tenemos la parte del Spotify. Entonces ahí que nos vayan siguiendo por todas las redes sociales, que nos ayuden a compartir el contenido que les traemos. Dándole like, activar la campana. Y para que nosotros sigamos creciendo, este es un podcast creado con todo el esmero del universo para ustedes y también para divertirnos, ¿no? Y para conocer un poco más de todas estas leyendas y cuentos. Y si tú eres un escritor o que tiene historias de algo paranormal o macabro o les gusta escribir sobre algo como más oscuro, escríbenos y con gusto puedes venir y leer un poco de tus textos, o si tienes también algún
Si haces videos al respecto, pues también escríbenos y estaremos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. O las personas que nos quieran escribir o que nos quieran O que mandar nos un llamen, mensaje, sí, claro. pues están abiertas las puertas para escuchar esas historias. Este podcast no solamente es de nosotros, también es de ustedes, para todos los que nos están escuchando. Y pues solamente agradecerle a mis dos compañeros por estar en un capítulo más conmigo y acercándonos a estos temas un poco desconocidos y conocidos también, porque son muy comunes, ¿no? Pero, Sí. pero son interesantes, a mí me gustan. Sí, también agradecer las instalaciones que nos prestan, que posibilitan que estemos aquí grabando en esa radio 97.3 de FM. Le agradecemos al licenciado Federico por su confianza y por prestarnos un rato de su cabina, pues. Y a la licenciada Rocío Román, que es titular de ese espacio. Y pues si no saben de la radio, escúchenla a través del 97.3 FM. Sí, también mandarle un saludo a nuestro compañero Gustavo Yafat, que nos hizo posible el día de hoy traernos esos datos que no conocíamos, y a Cés por su Nochebuena recomendación. por su recomendación de cine. Pues me despido el día de hoy, soy Cali Mercado. Soy Fernando Malfabón. Soy Abraham Martínez, fue un placer estar aquí con ustedes. Y escúchenos en el próximo capítulo de El Umbral de lo Desconocido.